Saludos mis hermanos y amigos. Gracias por estar siempre pendientes del programa. No se olvide de hacernos saber siempre de a dónde nos sintoniza. Y hoy quiero compartir un tema que está muy interesante y beneficioso para los creyentes, ya que voy a hablarles acerca de vencer el mal con el bien. Está interesante, ¿sabe por qué? Porque este tema nos ayuda a reconocer que si nosotros ya sabemos que somos herederos de bendición, entonces debemos de saber que somos llamados para bendecir y no maldecir. Así es que yo quiero que esté muy atento a lo que le voy a compartir hoy, porque está interesante, definitivamente muy interesante. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a vivir feliz. Eso les decía yo hace poco a un grupo de personas que me preguntaban: ¿por qué te vemos siempre que estás contento, estás feliz? Pues he aprendido que la mejor manera de ser feliz es de esa manera, combatiendo lo malo con el bien. Entonces vamos a orar para entrar en detalle, ya que le quiero leer la palabra, porque no solo le voy a hablar de lo que yo pienso, le voy a hablar de lo que la palabra dice. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me da de compartir tu palabra con la audiencia. Gracias, buen Dios, porque también en diferentes plataformas, en redes sociales, me permites anunciar el mensaje. Te pido, Padre, que nos ayude siempre, en mi caso, para darme a entender a la audiencia, y la audiencia que tenga el pensamiento, la mente abierta para que pueda comprender la Escritura. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo base en lo que le quiero compartir está en Romanos 12:21, donde dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es fácil responder al mal con más mal. Cuando alguien nos ofende, nos critica o nos trata injustamente, ¿cuál es nuestra reacción? Es natural, suele ser devolver lo mismo. Sin embargo, Dios nos llama a una forma diferente de vivir. Cuando aquí en Romanos vemos que se nos enseña que el creyente no debe de ser dominado por el mal, sino que debe derrotarlo mediante el bien. Así es que la pregunta que debemos de hacernos para reflexionar sería: ¿cómo reacciono cuando alguien me hace daño? La naturaleza humana siempre tiende a reaccionar mal. Pero, ¿cuál es el consejo? No sea vencido de lo malo. Este es el consejo. Ser vencido por el mal no significa solamente sufrirlo. También significa permitir que el mal controle nuestras actitudes y acciones. Vamos a tener acá unos ejemplos que le voy a presentar. Por ejemplo, responder el enojo con más enojo. Responder la ofensa con venganza. Por ejemplo, responder la mentira con otra mentira. Eso es lo que solemos hacer con la naturaleza humana, naturaleza pecaminosa. Pero como creyentes debemos de entender que ya no somos llamados para eso. Cuando reaccionamos así, el mal ya ha ganado terreno en nuestro corazón. Esto es lo lamentable. Entonces vemos que el enemigo busca llenar nuestro corazón ¿de qué? De amargura, odio, resentimiento, deseo de venganza. Usted sabe que yo le he compartido acerca de esto en algunas otras ocasiones, cuando le he dicho que yo tenía ese deseo antes de
de vengarme, tenía odio, tenía coraje contra personas que me habían hecho daño, pero cuando me di cuenta que en mí había una naturaleza diferente que luchaba con eso, entonces empecé a buscar cómo ser libre de eso. Entonces Dios quiere que nuestro corazón permanezca limpio. Y ahora yo puedo dar testimonio de eso. Con limpieza de corazón tenemos un acceso tan tremendo al trono de la gracia que fácilmente le conquistamos el corazón a Dios, exactamente como cuando un niño se porta bien, los padres le dan todo lo que este niño les pide y aún más allá de lo que él pide. Entonces, igual es Dios. Así que examinemos si existe alguna situación en la que el mal está afectando nuestra manera de pensar o de actuar, para que podamos vivir de esa vida que le digo yo, que se vive feliz. El bien tiene un poder tremendo, amado oyente, para vencer el mal. Ahora, si vamos a los ejemplos, Jesús es el mayor ejemplo de ello. Él fue insultado, rechazado, crucificado, pero respondió ¿con qué? Con amor y perdón. Ese es un ejemplo impactante. Pero dirá usted, pero Jesús, pues si nosotros debemos de anhelar ser como Él es. Entonces, ¿cómo vencer el mal con el bien? Hay una forma clave y es perdonando, orando por quienes nos ofenden, mostrando bondad donde esperan ser rechazadas esas personas. Porque una persona que nos ha hecho mal no espera que nosotros hagamos un acto de bondad. Ellos esperan que uno les rechace también, pero se sorprenden cuando uno les muestra bondad, haciendo lo correcto, aunque otros hagan lo incorrecto. Esa es la diferencia de un hijo de Dios. El bien no es una señal de debilidad, eso tenemos que entenderlo. Es una demostración del poder de Dios obrando en nosotros, en nuestra propia vida. Entonces, una palabra amable, por ejemplo, puede tener una discusión que podría convertirse en un gran conflicto. Esto es interesante. Repítalo conmigo. Una palabra amable puede detener una discusión que podría convertirse en un conflicto mayor. Por eso dice que la blanda respuesta aplaca la ira, dice una palabra. Entonces las recompensas deben ser con el bien. Es cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios. Tenemos paz interior. Mire qué bonito es esto. Saber que tenemos paz para con Dios cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios. Conservamos también un buen testimonio, aunque algunos no lo quieran reconocer. Reflejamos el carácter de Cristo. Permitimos que Dios obre en la situación. Entonces la victoria verdadera no consiste en derrotar a una persona, sino en mantenernos fieles a Dios. Entonces, la pregunta no es cómo puedo desquitarme del mal que me han hecho. La pregunta es cómo puedo glorificar a Dios en esta situación. ¿No recuerda que siempre tenemos una relación poderosa? Dejar que el mal nos transforme o permitir que Dios nos use para vencerlo mediante el bien. Esto es lo que está diciendo Romanos 12:21. Eso es lo que nos está recordando. Entonces es bien importante que tomemos en cuenta esto. Si hay resentimiento en usted, amado oyente, yo le invito a que perdone. Si hay conflicto con alguien, busque la paz.
Si ha recibido mal, responda con el bien. Y va a ver, usted va a notar la diferencia, que sí se vive mejor. Porque la verdadera victoria del cristiano no es devolver el golpe, sino reflejar el amor de Cristo. Eso hay que luchar. Una de las cosas que yo he luchado con mi familia, por ejemplo, con mi esposa más que todo, porque es la que está más cercana a mí, es luchar por eso. Porque hemos tenido unas experiencias impactantes de personas que han hablado, personas que nos critican, personas que dicen infinidad de cosas mintiendo y tremendo. Pero ¿sabe qué? Hemos entendido que el mal se multiplica cuando lo devolvemos. El bien, al contrario, triunfa cuando lo compartimos. Y eso es lo que yo he optado, compartir el bien. Eso es hermoso. Yo quiero que leamos en la palabra 1 Juan 5, 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si nosotros tenemos esa fe inquebrantable que somos hijos de Dios, esto nos va a mantener combatiendo el pecado. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Por lo tanto, debe de luchar por ya comportarse como un hijo de Dios. Deje ya de tonterías, deje de estar peleando, deje de estar... Porque yo conozco gente que bajándose del altar va, tal vez de estar presidiendo el culto o de estar en la alabanza, y a ratito la veo por allá peleando. ¿Usted cree que eso es la naturaleza de un hijo de Dios? No. Así es que sacúdase si usted está en esa situación. Pero yo os digo, dijo Jesús. Esto lo dice Jesús, está en vivo y en directo. Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este es un ejemplo tremendo. ¿Quiénes más van a ser nuestros enemigos? Aquel que nos aborrece, aquel que hace mal hablando de nosotros, aquel que nos maldice. Esos son enemigos nuestros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es orar por ellos. Y esto no lo digo yo, lo dice Jesús, el que dio la vida por usted y por mí, el que se sacrificó ofrendando su vida, una muerte dolorosa la que Jesús vivió por amor a usted. Ahora, si somos hijos, dice Jesús, de vuestro Padre que está en los cielos, que muestra un amor tan grande. Imagínense que dice que el sol no solamente nace para o sale solamente para los buenos. Hace salir el sol también para los malos. La lluvia no solamente... No sé si algunos tal vez recordarán, hace un tiempo yo les compartía que vivo en un lugar donde el caserío donde yo vivo está así a las faldas de un cerro, y allá para abajo, en el bajo, está un caserío donde hay personas que son enemigas del evangelio. No quieren que se les hable del evangelio. Y sabe que cuando viene la lluvia, por ejemplo, nosotros los sembradíos los tenemos en las faldas allá, en los cerros, y sabe a dónde cae la lluvia primero. Siempre es así. Siempre que llueve, cae primero donde es todas esas familias que son malas. ¿Por qué le digo que son malas? Porque no quieren saber del evangelio. Son enemigas del evangelio.
Aún desde pequeño recuerdo que esas gentes que viven en esa zona nos maltrataban hasta en la escuela por ser evangélicos. Entonces el amor de Dios es tan grande que dice que si somos hijos, o para que seamos hijos del Padre que está en los cielos, debemos de saber que es necesario orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Amar a los enemigos es el deber de todo hijo de Dios. Pero yo conozco gente que es tremenda, ya siendo creyente. Pero bueno, yo no estoy viniendo aquí para acusarle. Recuérdese que por la justicia, a causa de la justicia, vamos a tener sufrimientos. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. No devolviendo mal por mal, dice 1 Pedro 3:9. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aleluya. Esto es hermoso. Cuando yo leo esto, me llena de satisfacción. ¿Sabe por qué? Porque incluso hermanos en Cristo me han dicho, lo que pasa es que tú eres tonto, que no sé qué. ¿Cómo vas a permitir que digan eso de ti? Pero si yo sé que no debo de devolver mal por mal, ni maldición por maldición, ¿por qué? ¿Usted cree que es casualidad que yo ando ese eslogan, ese estandarte allí que dice bendecido para bendecir? Soy heredero de bendición, por lo tanto yo debo de saber que soy bendecido para bendecir. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:15, ¿qué dice? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Así es que, amado oyente, si usted es hijo de Dios, practique esto y verá que le va a ir muy bien. Tendrá el corazón de Dios muy contento y las peticiones de su corazón serán respondidas en corto plazo, cuando también Dios sabe que nos conviene darnos lo que le pedimos. Si el que te aborrece tuviere hambre, dice Proverbios 25, 21 y 22. Escuche bien lo que dice. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Mire qué tremendo. Solo me hace recordar cuando llegué aquí a los Estados Unidos, pues uno viene a aprender muchas cosas, y los que ya tienen un buen tiempo de estar aquí, pues ellos ya saben mucho. Y recuerdo que llegué a trabajar a un restaurante que me voy a reservar el nombre del país a los cuales pertenecían esos muchachos que trabajaban ahí en ese país, pero se portaron muy mal conmigo. Pero la misericordia de Dios siempre va a estar a favor del Hijo de Dios. Como hijo de Dios, hallé gracia ante los jefes y me ascendieron a un mejor puesto que a estos hombres que estaban ahí trabajando. Y recuerdo que había un ancianito que me decía, mire Moisés, que estos muchachos no lo quieren a usted, hablan mal de usted, véngase así quedito de escondidita y vea y escuche. Y efectivamente les oía hablar mal de mí, mentían, me querían dar carrera del trabajo. Y cuando yo veo este versículo que dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y como yo sabía que allí se aguantaba hambre en esa posición donde ellos estaban, pues allí lo que preparaban era la comida, pero no la cocinaban, solo preparaban para llevarla a la línea donde la cocinábamos. Entonces me ascendieron a la línea de la cocina donde yo ya cocinaba la comida que ellos preparaban, yo la cocinaba. Y yo sabía que los compañeros, mis ex compañeros, porque ya no estábamos en la misma área de trabajo, ellos padecían hambre, porque yo sufrí de hambre ahí también, a pesar de que estábamos en un restaurante. Es difícil estar en un lugar donde hay comida rica y no poder comer. Entonces, ¿sabes qué? En un descuidito yo cocinaba y les traía comida. ¿Y sabes qué les decía el ancianito? Moisés sí es tremendo. ¿No les da vergüenza a ustedes tan mal que se portan hablando de él mal, y mire con qué él les paga a él trayéndoles comida? Entonces, aquí veo el versículo, porque dice, ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará.
Mire qué tremendo cuando hacemos esto, de ayudar a aquel que nos menosprecia, aquel que habla mal de nosotros, aquel que se porta mal. Dice que Jehová pagará. Entonces, en el Proverbios 20:22 dice, no digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Entonces yo podía ver cómo el favor de Dios estaba conmigo a raíz de mi conducta. Con esto siempre se lo he dicho, no vaya a malinterpretar que yo me estoy presentando como un hombre intachable. Tengo deficiencias, las tengo. Como mensajero de Dios reconozco que tengo deficiencias, como humano tengo deficiencias, pero ¿sabe qué? Le comparto con libertad esto porque esto es lo que Dios ha hecho de mi vida, de ayudarme a practicar esto, de vencer lo malo haciendo el bien a las personas que me han hecho daño. Es que el ejemplo clave está en la vida de Jesús. Por eso yo le digo, si usted va a hablar de Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para dar vida, si usted va a decir que lo ha aceptado como el único y suficiente Salvador y ya está caminando en el camino de la fe, usted debe de anhelar ser como Él es. Pero a vosotros, dice, los que oís, os digo, y esto lo dice Jesús, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que los calumnian. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar la palabra de Dios, es cuando vamos a entender que verdaderamente tenemos esa gran bendición. Así es que cuando Romanos 12:21 nos recuerda que siempre tenemos una relación, podemos dejar que el mal nos transforme o permitir que Dios nos use para vencerlo mediante el bien. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos que meditar. Somos nosotros los que elegimos dejar lo malo o decir, dejar que el mal nos transforme o permitir que Dios nos use para vencerlo mediante el bien. Entonces, si hay resentimiento, yo le vuelvo a decir, aprenda a perdonar. Si usted tiene conflicto con alguien, ya sea con su familia, con su compañero de trabajo, imagínese lo que a mí me pasa en una ocasión. Hallé gracia ante los jefes en el trabajo. Y habían personas de muchos años allí. Y me dieron un buen aumento a mí. Y vengo yo y le cuento a mis compañeros que me habían aumentado el sueldo. Y cuando los compañeros se dan cuenta que yo, siendo nuevo, estoy ganando más que ellos, se molestaron tanto que empezaron a rebelarse contra los jefes. ¿Y usted cree que eso es tremendo? Eso es tremendo porque me quitaron el aumento por yo haber contado lo que habían hecho conmigo. Usted puede decir, era una injusticia que los demás, siendo más viejos que mí, de estar trabajando ahí, pero ¿qué quiere que haga si yo era que había hallado gracia ante los ojos de Dios en primer lugar y ante los hombres? Pero claro, cometí el error de haberlo contado. Por eso uno tiene que, yo siempre he dicho, no necesariamente tenemos que decir la verdad ni decir mentiras, simplemente callar. Muchas veces es más importante eso, callar. ¿Por qué? Porque a veces el hombre es malo a un nivel tremendo. Porque ya le digo, me hicieron la guerra y ¿sabe qué? Tuve que perder mi aumento por la culpa de mi misma boca, porque yo fui quien anduve contando que me habían aumentado. Y claro, los compañeros no les gustó y le reclamaron los jefes y dijeron que cómo es posible que a Moisés le dé más que a nosotros si somos mayores de estar acá. Y bueno, en total que entonces esas cositas. ¿Y sabe qué? Para honra y gloria del Señor, yo me comporté como que si nada había pasado. ¿Por qué? Porque total, empecé a demostrarles que yo era hijo de Dios y soy hijo de Dios y que no dependo de un
de un salario, de un sueldo, dependo del Señor. Y total que me mostré hacia ellos como que si nada había pasado. Eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo Dios lo puede hacer. Yo recuerdo también que en una ocasión un hermano acá en la iglesia se congregaba y luego se desapareció como por 5 años y no lo volví a ver. Y uno de los hermanos un día me dijo, mire que estoy muy molesto, me dijo, porque me despidieron del trabajo. ¿Y qué pasó? Le digo, cuénteme. Me dice, lo que pasa es que me peleé con el jefe. Ajá, le digo, ¿y por qué? Es que se acuerda que el hermano que se congregaba con nosotros, éramos compañeros en la compañía, y de repente él se fue. Por 5 años se desapareció. Y a los 5 años volvió a la iglesia, vino arrepentido, se reconcilió con el Señor y luego volvió a aplicar en la compañía y le dieron trabajo otra vez. Entonces viene el jefe un día de pago, le manda el cheque a este joven que había regresado al trabajo. Le mandó el cheque con el empleado que nunca se había ido de la compañía. Y era un servidor acá en la iglesia. Y viene el jefe y le manda el cheque así sin sobre ni nada. Entonces cuando ve el cheque, ve que le está pagando igual a él, que se fue por 5 años de la compañía, ahora ha regresado. Primero regresó a la iglesia, se reconcilió con el Señor, después volvió a buscar trabajo en la compañía y le dan el trabajo de nuevo y le pagan como que si no se ha ido de la compañía, igual que a los que no se han ido. Y este otro joven, porque están jóvenes los dos, empezó y le dijo al jefe, ¿cómo es posible que tú hayas permitido que este se vaya por 5 años de la compañía? Ahora que regresa le pagas igual que a mí, que yo nunca me he ido de acá. Y el jefe se enojó y le dijo, bueno, si te molestas, pues, entonces andate. Yo a la fuerza no te tengo aquí. Y total que él se fue. Entonces le digo yo, ¿no ha leído usted lo que dice la Biblia acerca de aquellos obreros que fueron contratados en diferentes tiempos? Que a todos el Señor de la viña les pagó igual. A los que entraron en la mañana, a los que entraron a mediodía, a los que entraron por la tarde, a todos les pagó igual. Y que se molestaron. Y él dijo, no puedo hacer yo lo que yo quiero con mi dinero. Entonces le digo, usted ha fallado. Imagínese, sin trabajo ahora. Pídale perdón a Dios por haber actuado como hijo de Dios. En vez de estar alegre que al hermano se reconcilió con el Señor, ha vuelto a la iglesia y ahora ha vuelto a la empresa, y en vez de estar alegre usted está molesto porque le están pagando bien. Usted ha pecado. Pídale perdón a Dios y vaya, pídale perdón al jefe y dígale, me equivoqué, debo de reconocer que me equivoqué. Tú puedes hacer con tu dinero lo que tú quieras. Y si usted se humilla y le pide perdón a Dios y le va a pedir perdón al jefe, humíllese, Dios lo va a restaurar al trabajo. ¿Y sabe qué? El hermano hizo caso y se fue a pedirle perdón al jefe porque había cometido un error. Entonces, la diferencia es que el creyente, pues, puede hacer eso. Pero el que no es creyente, ¿cómo lo puede hacer? Los compañeros en aquel entonces, cuando por culpa de ellos me bajaron el sueldo, pues ellos no eran cristianos. Pero entre cristianos nos entendemos. Por eso le digo, si hay resentimiento en usted, si le han hecho daño, perdone nada más. Busque la paz, ya no tenga conflicto con sus demás. Pero si hay personas también que hoy me escuchan acá y quiere ser partícipe de esta vida de la que yo le estoy hablando, solamente conviértase en hijo de Dios, reconociendo a Jesús como el único y suficiente Salvador, y verá, le va a ir bien. ¿Quién no quiere vivir esta vida abundante de paz de la que yo le estoy hablando? Yo creo que valdría la pena que usted tome una decisión, estimado amigo, si ha fallado. Y si usted, estimado hermano, ha fallado también de esa manera, pues reconcíliese con Dios. Yo quiero hacer una oración estos minutos que quedan para poder decirle, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos para aprender a vencer lo malo haciendo el bien. Padre, presento la vida de las personas que necesitan salvación, de las personas que necesitan sanidad, de las personas que necesitan un milagro, que te puedas manifestar a favor de todo aquel que necesita conocerte como ese Padre de amor.
Gracias, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios le bendiga y será hasta la próxima, si el Señor permite.